Buenos días. Y arrancamos Despierta con CDN, correspondiente a este martes 30 de diciembre del 2025, penúltimo día de este año. Y tenemos que darle las gracias a Dios primero por este nuevo amanecer y por darnos la oportunidad de avanzar hasta aquí, hasta haber casi finalizado este 2025. Ahí escuchamos el disco más emblemático para despedir el viejo año e iniciar un nuevo año, que Kelvin dijo, vamos a comenzar, no vamos a esperar a mañana, al 31, vamos a comenzar desde hoy, porque ya estamos preparándonos para arrancar el nuevo año. Así que Rasputín, decíamos antes de entrar en vivo con ustedes, que siempre se vuelve el más famoso para esta época, a pesar de que ya hace muchos años que no está entre nosotros, pero su legado, su voz y sobre todo ese disco lo mantienen vivo en la memoria de los dominicanos. Buenos días otra vez y gracias por la sintonía de siempre. Hay muchas informaciones para el día de hoy, pero al inicio solo quiero comentar el caso de la avería de la tubería en el acueducto central de Santiago, que desde el 25 de diciembre, que ocurrió en la mañana, ya tiene 5 días que mantiene sin el servicio de agua potable a unas 800,000 personas, tanto en Santiago como en Moca. Hay una situación prácticamente de desesperación entre varias, la gente en Santiago, y veo un reporte en el periódico El Caribe del periodista Miguel Ponce, que hoy habla que hay un tema de cobro. Las autoridades han anunciado que dan asistencia con diferentes metodologías para que las personas afectadas con el servicio puedan recibir agua potable y manejarse hasta que se restablezca. Sin embargo, hay denuncias de que se está cobrando. Me parece un despropósito, una forma muy inadecuada de gestionar una crisis que se ha generado en un servicio tan vital y tan esencial como el del agua potable. Las autoridades de Corazán todavía no han dicho cuándo estaría totalmente restablecida esta avería, porque fue de gran magnitud en el centro, en el acueducto central, pero han dicho que están trabajando a todo vapor, sin descanso, para que esto se pueda restablecer. De esto me preocupó, no sé si es un invento, yo creo que sí, pero sí durante el fin de semana escuché algunas quejas de centros médicos de Santiago que estaban alegando que no van a recibir pacientes, especialmente en unidades de cuidados intensivos y otros porque tienen un problema en el suministro de agua. Ojalá que sea una información mal manejada, porque eso no se justifica. Se supone que un centro hospitalario de cualquier naturaleza tiene que tener este servicio, o sea, es como la energía eléctrica, no puede fallar, tiene que tener un mecanismo de respuesta. Si es un mal manejo de información a lo interno de centros médicos, no deben seguirlo manejando así, porque no es correcto ni genera seguridad en lo que es el servicio de médico, de tantas emergencias especialmente que se presentan en esta etapa. Así que ojalá que este problema, que ya ha alcanzado para denuncias de los sectores de oposición, con justificación creo, pueda resolverse lo antes posible, porque no hay una cosa más difícil que manejarse sin agua en el interior del hogar. Las mujeres sabemos que somos las amas de casa, lo que esto representa, las dificultades que genera, pero las autoridades han dicho que están trabajando, el director de Corazán, Andrés Cueto, que están dando la milla extra, se podría decir, para que este servicio pueda restablecerse lo antes posible, pero no se pueden seguir generando informaciones inadecuadas con relación al impacto que esto ha tenido, especialmente en el sistema del servicio de salud en los centros médicos. El periódico El Caribe hoy trae como principal información el tema de las deportaciones, de cuántas serían al finalizar este año. Y voy a hacer referencia a ello para comentar, ya que estamos prácticamente pasando el balance final. Aquí ustedes han visto
cómo hemos tratado el balance económico, político y de diferentes tipos. Pero hay que decir que el tema migratorio fue uno de los temas fundamentales durante este año en la República Dominicana. Siempre lo ha sido, pero este año tuvo medidas especiales, extraordinarias, como la califica el presidente Luis Abinader cuando se trata de situaciones de este tipo. Además de las deportaciones, que creo que no se cumplió la meta de 10.000 semanales, este año, ustedes saben que inició en el primer trimestre, hubo protestas por el caso de Friusa, luego ese asentamiento de ilegales haitianos fue destruido y producto de la relevancia que ha tenido este tema, siempre lo ha tenido, repito, pero en los últimos tiempos más por la situación de inestabilidad que vive Haití, pues requirió una serie de medidas especiales que fueron adoptadas, unas 15 que anunció el presidente Luis Abinader en abril de este año, ustedes las recuerdan. Y entre esas cosas que se hicieron, hubo una cumbre de expresidentes para tratar el tema y luego el diálogo llegó al Consejo Económico y Social. Se rindió un informe, el CES se lo presentó a los expresidentes que se reunieron varias veces juntos, luego de manera individual, el presidente con los expresidentes Danilo Medina, Hipólito Mejía y el expresidente Fernández, y se lograron acuerdos que se informaron, pero que producto de eso no hemos visto ninguna medida adicional para el tema migratorio. Pero sí lo que ha habido es una merma con relación al tema como principal protagonista, como principal de la agenda nacional. Y también los sectores que se quejaban, como el sector agrícola y de la construcción, por la falta de mano de obra, por las políticas de deportaciones, tampoco se están quejando. Entonces pasó algo, o las deportaciones no son tantas como se dicen, o se logró un acuerdo, algún tipo de mecanismo que le permita a los trabajadores extranjeros hacer las labores de los sectores que los requieren aquí y luego regresar y quizás no nos enteramos, pero algo pasó, porque las quejas del sector de la construcción, del sector agrícola especialmente, no continuaron. Así que eso es buena noticia y tampoco vemos un escándalo porque se están viendo muchos ilegales en la calle. El caso es que el tema, contrario a como inició el 2025, ha concluido un poco más en baja desde la perspectiva de la opinión pública. Así que qué bueno que así sea y ojalá que más adelante podamos, en la medida en que avance el 2026, ver cómo es que se ha manejado todo esto en realidad, porque faltan temas pendientes, como por ejemplo la reforma a las leyes migratorias, que hay una comisión que encabeza el doctor Milton Ray Guevara y que prometió que daría a conocer las conclusiones sobre qué debe ser modificado para diciembre de este año, pero no ocurrió algún tipo de situación, quizás lo consideraron más propicio presentarlo a inicio del 2026, porque al inicio del 2026, porque muchas veces ya al final de año las actividades propias de esta época a veces consumen un poco en la agenda. Pero sí quería resaltar al inicio del programa que este fue uno de los temas fundamentales de la agenda nacional este año. Vamos a dar los buenos días a nuestros compañeros de trabajo, don Nelson Rodríguez y Héctor Marte. Buenos días, Yanesi, buenos días, don Nelson, buen día a todos los que nos sintonizan por las distintas plataformas. Hoy, martes 30 de diciembre, faltan horas para que se vaya el año 2025. Hoy inicia la segunda fase del operativo del COE, que ustedes saben que se divide en esta temporada se divide en dos fases. La primera abarca Nochebuena y Navidad y la segunda Año Nuevo. Se va a diciembre también, el mes favorito de la mayoría. Antonio Marte es una de las excepciones, encarna una de las excepciones en esa declaración que ha generado respuestas de colegas. Ramón Rogelio Genao, el presidente del Senado, le han respondido, pero veo que recibió un espaldarazo del expresidente Hipólito Mejía. Hipólito Mejía aparece en un video
al lado de Antonio Marte y dice que él apoya ese planteamiento de Antonio y coincide con el senador en que diciembre es un mes duro. A propósito de espaldarazo, quería comentar brevemente una noticia que por darse en esta fecha quizá no ha sido comentada, a pesar de que es una noticia inusual, y es el apoyo que ofreció, que dio públicamente el Partido de la Liberación Dominicana, institucionalmente, o sea, un apoyo oficial a las aspiraciones de uno de los candidatos a la rectoría de la UAS, que es David Asjana, que está generando mucho respaldo, pero a mí me llamó la atención particularmente este hecho por las circunstancias en que se produce. Primero, falta todavía unos meses para las elecciones en la UAS, es en junio del año que viene. Segundo, el hecho de que el PLD diera su espaldarazo, o sea, tomara estos días, fue el viernes 26 de diciembre, o sea, casi terminándose el año, en un momento en que todo el mundo está en otra cosa. Se reunió gran parte de la dirigencia en la Casa Nacional y recibió a Asjana, y ahí estaba Danilo Medina, que fue el que encabezó la reunión y luego también dio a conocer la decisión del Partido de la Liberación Dominicana de apoyar a Asjana. Es un acontecimiento que no es muy usual. Hay un comentario de Periódico El Caribe, dan de qué hablar en la página 2, que dice Danilo de vuelta a la UAS. Y una de las cosas que destaca es eso, dice que no hay precedente en que el presidente del PLD y expresidente de la República, Danilo Medina, como que se involucrara así directamente en un proceso de esa naturaleza, que diera a conocer, que apoyara abiertamente, como lo está haciendo en este caso, a David Asjana, que está generando mucho apoyo, porque el PRM no lo ha apoyado todavía oficialmente, pero sí hay varias figuras importantes de ese partido que lo están apoyando. El expresidente Hipólito Mejía, tengo entendido que lo apoya, y también otras figuras como Franklin García Fermín, Guido Gómez Mazara y otros dirigentes importantes del PRM. Todavía no se ha producido un apoyo que parecería ya innecesario, porque todo indica que es mucho respaldo que tiene Asjana. Otros partidos, también el Frente Amplio, que es un partido de izquierda, está apoyando la candidatura de Asjana. Pero me llamó la atención ese hecho, sobre todo un 26 de diciembre, ya los partidos, los organismos de los partidos, digamos que están en tregua, están en receso, no se producen esas actividades institucionales. Entonces esa actividad en la Casa Nacional, del Partido de la Liberación Dominicana, con la presencia de altos dirigentes, también fueron invitados docentes que participaron en un intercambio con Asjana, pero me parece relevante y además inusual esa actividad del Partido de la Liberación Dominicana. Don Nelson. Muy buenos días. 30, se les faltó decir a Yanesi que es quincena. Quincena, hoy es quincena. De ahí es que van a salir lo de la cena de mañana. ¿Alcanzarán? No sé si alcanzan. Yo decía ayer que debieron dar la brisita parte 2 o 2.0, porque se agotó el 24. La cena, esa cena es con C, porque hay una cena con S, que es la del juez Rigoberto. Vamos a hablar ahorita de eso. Atención, Henry Molina y la Suprema Corte, un rayazo que le tiró el Instituto Duartiano. Como decía Marte Pérez, hoy, esta tarde, es la segunda fase del operativo del COE. Vamos a repetirnos en los consejos que uno recurrentemente da para esta fecha o estas fechas, en especial la del 31, que es mucho más movida que la del 24. La gente del 24, una gran parte, quizás la inmensa mayoría, lo hace en la intimidad del hogar, se cena mucho en el hogar, pero para el 31 se camina mucho en la calle y hay mucha fiesta y hasta la madrugada. Está la amanecía.
Ni modo, ya veremos más adelante, pero las recomendaciones están dadas y como decía ayer este servidor, la primera línea de defensa es el ciudadano, el aporte que usted puede hacer. Hay que crear conciencia que uno es el principal responsable. Ayer hablábamos de la reunión de Trump y Zelensky. Anoche Trump expresó su enojo y con mucha razón, porque ahí le tiraron como 91 drones a una de las residencias de Putin. Ninguna tuvo efecto porque existen los antidrones que ellos mismos, uno mata al otro, pero es una provocación muy grave, una grave provocación que proviene de gente que quiere boicotear esas negociaciones. Eso no es que Zelensky que dispuso. Zelensky no está en disposición, lo reitero aquí, de sacar una gata a pasear. Pero eso da una idea de otra cosa que yo decía, que el mismo Zelensky que tiene que cuidarse de esa gente que están conspirando contra un posible acuerdo, contra una posible negociación. Se quiere torpedear ese proceso de paz. Lavrov, el canciller, y de Benet, el vicepresidente, dijeron que la respuesta va a ser automática. Si no se dio esta madrugada, esperen la respuesta a esa agresión, que es un acto de sabotaje, de terrorismo. Ya decía yo, viernes o sábado, le pusieron una bomba, explotó un coche bomba a uno de los generales de confianza de Putin. Eso da una idea de que ya cuando la guerra se está perdiendo en el frente de batalla se recurre a este tipo de medidas. Pero bien por Trump, eso evidencia su interés por salir de ese embrollo que es la guerra de Ucrania. A propósito, Trump recibió ayer a Netanyahu. No trascendió el genocida de Israel, no trascendió los tratados. Ayer circuló que supuestamente habían bombardeado un puerto en Venezuela, pero nadie sabe nada de eso, ni que un laboratorio de droga. Parece que Trump se hizo eco de una falsa información, porque ni la Casa Blanca, ni el Pentágono, ningún organismo de inteligencia de Estados Unidos confirmó eso. A propósito de Netanyahu, yo le tengo tanto miedo a Estados Unidos como a Israel en lo que puede pasar en Venezuela, porque Netanyahu, Israel, es un aliado consecuente de la Premio Nobel de la Paz, que ha apoyado los bombardeos en Israel, que ha dicho que si ella llega al poder, lo primero que va a hacer es trasladar la embajada de Venezuela en Israel a Jerusalén. Una provocación. Y hay que tenerle miedo a esa gente. Recuérdense del Mossad, recuérdense lo que hicieron con la gente de Hezbollah en el sur del Líbano, aquel operativo con celulares y con Viper que decapitaron a todo el movimiento o la dirección de Hezbollah. Atención a lo que pueda pasar en esa parte del mundo, pero me reitero, y aquí termino, que me llama la atención, como inquieta a mucha gente, esa base militar que han instalado los gringos ahí en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Ustedes lo han visto ahí, tomándose selfies, sonriendo en la pista, porque lo que dicen, lo que saben de eso, cualquier guardia viejo puede decirle a Abinader, guardia viejo pensionado, que eso se llama que República Dominicana está siendo operativa. ¿Qué es operativa? Que es un eslabón de una cadena. Aviones que vienen, recargan o reportan combustible aquí y van a trasladarlo a esos aviones que están bombardeando. Ayer bombardearon otros, ya van 100 y pico de muertos. Entonces la República Dominicana, no habla muy bien de la República Dominicana que esté en esa cadena. Ojalá que se establezcan bien las reglas del juego, porque se ha denunciado, y ahí estuvo el casi accidente con un avión de JetBlue, que estos aviones peligrosamente vuelan sin transpondedor. Son unas señales automáticas que tienen los aviones para que no sea como un objeto volador no identificado. Entonces no sé por qué son vuelos fantasmas. Ojalá que haya sido casualidad ese avión de JetBlue y un jet que salió también de Aruba, que estuvo a chocar con un avión de eso. Ojalá que no se diga con una fatalidad que ese avión salió del Aeropuerto Internacional de las Américas. Pero ni modo, no podía hacer otra cosa el gobierno dominicano, porque cómo vamos a enojar a Donald Trump
y cómo vamos a decirle que no a nuestro principal socio comercial. Pero en República Dominicana hay mucha gente de esa que cree todavía en la autodeterminación de los pueblos, que le inquieta el papel operativo que está jugando la República Dominicana en el abastecimiento de combustible de aeronaves que van a alimentar otras que bombardean objetivos hasta civiles. Es una discusión en Estados Unidos. Pero veremos cómo evoluciona el asunto en Ucrania, cómo evoluciona el asunto en Venezuela y cómo evoluciona el final de año en República Dominicana. Ahora vamos a ver cómo han evolucionado las informaciones que bajo el criterio del periódico El Caribe y CDN lograron las portadas para este día 30 de diciembre del 2025. Son las 7:23. Buenos días, Francisco Medrano. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en efecto vamos a compartir con los amigos televidentes las informaciones que trae en este martes el periódico El Caribe. Lo hacemos con las deportaciones de haitianos, las cuales se intensificaron tras el anuncio de las 15 medidas migratorias que fue realizado en el mes de abril. En otra nota, la seguridad ciudadana continúa entre los mayores desafíos pendientes de acuerdo con analistas. En la página número 10 de este día les damos todos los detalles del inicio este martes de la segunda fase del operativo navideño, el cual tendrá unos 385 puestos de socorro en puntos estratégicos. Mientras vemos en portada que siguen las quejas de comunitarios por la crisis de agua que se mantiene en el Cibao, donde más de 800,000 personas en Santiago y Moca han sido afectadas por una escasez. Y ahora en la contraportada del Caribe esta mañana hablamos de deportes y de Body Potty y junto a Gianni Antetokounmpo, quienes aportaron para que los Bucks del Milwaukee derrotaran 123-113 a los Hornets de Charlotte anoche para seguir las victorias consecutivas por primera vez desde finales del mes de octubre. Y les invitamos esta mañana que también accedan a nuestro portal digital www.cdn.com.do. Aquí usted puede conocer otras importantes informaciones como esta, de la solicitud de imposición de prisión preventiva en contra de un militar que está acusado del homicidio de una joven de 19 años de edad. Es un hecho registrado en el sector Los Guandules, en el Distrito Nacional. En otra nota, el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián pide a la Procuraduría General de la República investigar a los responsables de una supuesta campaña que lo vincula al alegado fraude en el SENASA. Y cerramos en Puerto Rico, donde condenaron a 15 años de cárcel a Mayra Nevares por la muerte de su hermano, el artista Arcángel. Así que les invitamos para que puedan ampliar todas estas informaciones en nuestro portal www.cdn.com.do. También adquiera una edición impresa del periódico El Caribe. Es todo de nuestra parte, continuamos con más en Despierta. Atención al informe del clima que me lo pasan extendido, martes, miércoles y jueves, 30, 31 y 1 de enero. Atención pizarra. Para hoy martes, antesala del fin de año, se espera un ambiente mayormente soleado y con poca nubosidad en gran parte del territorio nacional, debido a que continuará dominando el sistema de alta presión, generando una masa de aire con bajo contenido de humedad, condiciones que favorecerán un tiempo estable y seco durante las horas matutinas y que se prolongarán a las vespertinas también. En cuanto a la lluvia, para este martes 30, seguirán siendo escasas. Atención, mañana 31, miércoles, comienza a cambiar el estado del tiempo debido a la incidencia de una vaguada, el alto contenido de humedad y el acercamiento de un sistema frontal.
se pronostica la ocurrencia de aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Estas precipitaciones iniciarán en la tarde de mañana 31 de diciembre, afectando principalmente a la Altagracia, la Romana, el Ceibo, Atomayor, Samaná, San Pedro de Macorís, Monteplata, Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, Duarte, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona y Pedernales. O sea que mañana en la tarde lloverá en gran parte del territorio nacional, principalmente en la zona este del país. La actividad lluviosa se prolongará durante la Nochevieja, pudiendo generar acumulados significativos, especialmente en Santo Domingo, la Altagracia, entre otras. Atención, mañana en la noche, dice meteorología, habrá lluvia, principalmente en Santo Domingo, la Altagracia, entre otras provincias. Y para el jueves, atención a los madrugadores, el 1 de enero, el año nuevo, desde la madrugada y primeras horas de la mañana, la vaguada continuará incidiendo sobre el país, manteniendo lluvias y tormentas eléctricas, siendo más intensas y frecuentes en San Pedro de Macorís, Atomayor, El Ceibo y La Romana, entre otras. Bueno, hoy un día soleado, mañana en la tarde comenzará a llover y el jueves, ya el 1 de enero, habrá lluvia desde las primeras horas de la madrugada. Anote usted y haga sus planes, recordándoles que desde hoy se inicia un fin de semana extra largo porque el lunes 5 es el feriado de Reyes. Día de Reyes es el martes 6, le da reversa una ley y lo pone el lunes 5. Es decir, mucha improductividad en esta semana. Que cada quien celebre a su medida y de acuerdo a sus capacidades. A la pausa. 7:34 minutos, estamos de regreso en Despierta con CDN. Gracias por su sintonía. Ahora toca comentar a quienes nos escriben a través de Facebook Live. Recuerden que también estamos en YouTube y ahí ustedes también pueden dejar sus comentarios sobre el programa y sobre los problemas, que nos gusta también que nos comuniquen situaciones particulares que ustedes viven en sus comunidades, sectores, para así nosotros servir de canal e informar. Por cierto, al inicio del programa comentábamos sobre los temas pendientes de los puntos que anunció el presidente Luis Abinader al inicio de año para enfrentar el tema migratorio, especialmente por la presencia de ilegales haitianos. Y nos informa don Milton Ray Guevara, que es el presidente de la comisión que encabeza de juristas para revisar la base legal de este tema, que han sido muy exhaustivos. Primero se ha revisado la ley de migración, pero que también han ido más allá y han revisado la ley, por ejemplo, de naturalización y la 16, que es la 1683, sí. Y hay nuevas figuras, es decir, que ellos han ampliado para hacer un informe lo más abarcador posible y que tienen en agenda presentarlo a final de enero, y que el hecho de haber extendido y para abarcar la mayor cantidad posible fue que no presentaron el informe a final de este año como lo habían anunciado, pero que ya en enero estará listo y será entregado. Gracias a don Milton Ray Guevara, que siempre está en contacto con nosotros y nos orienta y nos proporciona informaciones frescas. Ahora sí, vamos con Francisco Marte. Dice él que está en Atlanta de vacaciones, que la pases bien, que el frío te ayude. Creo que en Atlanta no está afectada por la tormenta de nieve, que sí afecta a Nueva York, New Jersey, Connecticut y otras áreas de los Estados Unidos. Dice Franklin Frías, buenos días para todos en Despierta con CDN, gracias a ti también. Tito Gómez, buenos días y bendiciones, un abrazo para Catherine, Nelson, Yanesi, Yulisa, Federico y Héctor. Gracias a Franklin Frías por ese saludo tan completito para todo el equipo de Despierta con CDN. Te voy a decir, Tito, que le voy a extender tu saludo
lo que pasa es que tú no los conoces a ellos, al equipo técnico, mira, a Kelvin, a Yera, al Flaco y a todos los chicos que trabajan con nosotros, que no están frente a cámara, pero que hacen posible este trabajo de madrugada para que podamos comentar, iniciar el día junto a ustedes. Ani Rosario, buenos días, Ani. Francisco Marte dice de nuevo, gracias, ya leímos tu comentario. Josefina Taveras, buen día y bendiciones desde San Pedro de Macorís. Gracias a la gente del este. ¿Escucharon el informe del tiempo que leyó don Nelson? Va a haber lluvia el día 1 por allá y desde mañana ya comienza a cambiar ese pronóstico de día soleado porque va a estar afectado por una vaguada. Yo no sé, pero hay unas cábalas. ¿Qué es lo que dicen las cabañuelas? Si el 1 de enero entra así con tanta lluvia, que va a llover el día entero. Usted lo conoce, don Nelson, eso de las cabañuelas, ¿sí? Que es algo bien, bien popular en los pueblos y que la gente tiene muchos mitos sobre eso. Josefina Tavares, Dios le bendiga, gracias. A Cristian Segura, muy buenos días, feliz y bendecido martes y feliz casi año nuevo para mi equipo de periodistas, y nos escribe desde Santiago en la Villa Olímpica. Gracias a Cristian Segura, pero yo creo que la Villa Olímpica no está afectada, Cristian, por la avería para el suministro en el sistema del acueducto central de Santiago. Creo que la Villa Olímpica se libró de eso, ¿verdad? No lo he visto entre los sectores afectados con la falta del suministro de agua potable por una avería que ha ocurrido desde el pasado 25 de diciembre y que dicen las autoridades de Corazán que están trabajando para restablecer el servicio lo antes posible. Contigo, Cristian, concluimos la lectura de los comentarios para ahora pasar a las informaciones principales. Sí, el Instituto Duartiano calificó ayer como un desacierto la reprimenda que hizo el Comité de Ética del Poder Judicial al magistrado Rigoberto Sena por sus motivaciones en el marco del conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los implicados en el caso Senasa. La institución consideró que la sanción produce un efecto contrario al perseguido y desconoce el valor ético, moral y doctrinal del pensamiento duartiano citado por el magistrado. Toda vez que produce un efecto contrario a cuanto se persigue con la amonestación ética. En los tiempos como los actuales, una buena reflexión hecha en el marco de imponer medidas de coerción en un caso que ha estremecido a la sociedad dominicana ha de encontrar cabida, máxime cuando la motivación involucra la figura política y moral más elevada de la nación dominicana, como resulta el padre de la patria y fundador de la República, Juan Pablo Duarte Díez. Solo este hecho permite establecer un vínculo directo con la cuestión esencial del caso, y no es verdad que excede los límites de la prudencia, moderación y responsabilidad de quien, como el juez, administra justicia. El presidente del instituto, Wilson Gómez Ramírez, también expresó preocupación por la tendencia de la Suprema Corte de Justicia de soslayar los valores religiosos y patrióticos al reducir cada vez más la presencia de crucifijos y símbolos patrióticos en los tribunales. Bueno. El caso Senasa, que ha provocado una gran indignación, y eso es justificado, eso es entendible, en la mayoría de la población, por las características especiales que tiene el caso, que de hecho yo digo que eso empañó en gran medida el año, lo positivo que pudo haber tenido el año, porque lo último es lo que más se recuerda, lo más reciente es lo que más se recuerda, y esto sale a relucir en el último tramo del año, sobre todo los detalles, la magnitud del caso, las características tan especiales. Entonces, la gente indignada, y en medio de eso, en medio de ese ambiente de indignación, se da a conocer, dentro del proceso de coerción, las palabras, las motivaciones que da el juez cuando decide la coerción. Primero se dio a conocer de manera, digamos que informal, porque de manera oficiosa
porque eran rumores, o sea, gente que decía que estuvo ahí, incluso el Ministerio Público, los representantes del Ministerio Público citaron al juez, dijeron algunas expresiones que el juez supuestamente había dicho. Luego entonces, porque no teníamos, como hemos comentado aquí, no teníamos forma de conocer de primera mano qué fue lo que dijo el juez, porque no se permitió la entrada de la prensa, el conocimiento de la medida de coerción. Al conocimiento no, que esa parte esa es otra parte del proceso. Al dictamen, cuando el juez da a conocer la decisión, no había prensa ahí adentro. Entonces los representantes del Ministerio Público le atribuyeron algunas expresiones que incluso yo decía, bueno, pero si el juez dijo eso, el juez se refirió al caso de una manera más contundente que los propios representantes del Ministerio Público. Luego entonces se da a conocer la motivación del juez en un artículo que se publica en el periódico Listín Diario. Unos días después, al juez, la Suprema Corte de Justicia, a través de su comité de ética, lo llama para que comparezca. O sea, lo llamaron a capítulo, le llamaron la atención y también le entregan una resolución en la que están motivando ese llamado de atención. Es decir, que lo hicieron de manera verbal, porque hubo un encuentro, y lo hicieron también de manera escrita. Es natural que la mayoría, casi todos nos hayamos sentido identificados con las expresiones del juez, pero hay un tema de procedimiento, hay un tema de manejo del proceso, de ética, que no necesariamente la mayoría maneja, pero que está establecido en reglamentos internos. Todo indica que el juez no debió utilizar esas expresiones. Eso habría que verlo con los juristas. En qué medida se violaron reglas internas, pero todo indica que sí, porque si no, no se hubiera producido ese llamado de atención, repito, de manera verbal, porque lo llamaron, y también de manera escrita, porque hay una resolución. Sería interesante también ver esa resolución con detalle para saber qué fue lo que violó, lo que pudo haber violado al juez con sus expresiones. El Instituto Duartiano lo defiende además porque hay una expresión en la que él menciona a Juan Pablo Duarte, entonces se indigna porque le han llamado la atención. Pero ojo, hay que ver qué específicamente fue lo que pudo haber violado el juez con sus expresiones, porque hay un llamado de atención y por algo se produjo ese llamado de atención. Bueno, yo saludo la vigilancia que mantiene el Instituto Duartiano sobre los valores tradicionales de esta sociedad, sobre la figura de Duarte, y lo hago, yo soy miembro de honor del Instituto Duartiano, y me identifico siempre con todo este tipo de iniciativas. Incluso no solamente que fui investido de miembro, sino que recibí un reconocimiento en una ocasión por parte del instituto. La gente le ha prestado mucha atención a esto de la Suprema, pero el instituto ayer trató varios temas, incluyendo un saludo al Ministerio de Defensa, porque se ha incrementado efectivamente la vigilancia en la frontera, y resalta los puestos de vigilancia que hay en la frontera. Es decir, que el instituto trató varios temas. De todas maneras, hay temas que, como refiere Marte, llama mucho la atención, y esto del caso Senasa. Pero con respecto a la Suprema Corte y al estamento judicial, el instituto hizo 4 o 5 precisiones muy puntuales, que ojalá que el magistrado Luis Henry Molina reflexione al respecto, porque ¿qué dice el instituto? Número 1, que se ha hecho norma y práctica sacar el crucifijo de las salas de audiencia. De la mayoría de salas de audiencia, usted recuerda que siempre ha habido un crucifijo ahí delante. Vean todos estos juicios que se televisa para que usted vea que ya no está ese crucifijo ahí. Y el Instituto Duartiano llama la atención. Dice el instituto que también se está haciendo en los tribunales, en las salas de audiencia, una incorrecta disposición de la bandera nacional. Ponga la atención a eso porque es un aspecto bastante concreto. También que el uso de las versiones del escudo
que se está haciendo en la sala de audiencia no es la que corresponde a la que está dicha en el artículo 32 de la Constitución y el 210 de la Ley de Símbolos Patrios. Ustedes ven que son cuestiones bastante puntuales de cómo usar la bandera, de cómo usar el escudo, de por qué quitan el crucifijo. Además, dice el instituto, quitaron el escudo de la parte frontal del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. No había reparado en eso, pero lo que hacen memoria y conocen, ahí había un tallado, ahí un gran escudo en la puerta frontal del Palacio de Justicia. Yo no sé, ¿por qué quitaron el escudo? Me imagino que era que iban a hacer una pintura, una reparación y se olvidó reponer el escudo. Son cosas muy puntuales que ha dicho el Instituto Duartiano. Respecto al juez Rigoberto Sena y la motivación que él hace de su dictamen sobre la medida de coerción del caso Senasa, que él menciona a Duarte. No puedo decir ahora cuál fue el contexto, pero el instituto dice, si te hacen una reprimenda por todo lo que tú dijiste y también tú mencionaste a Duarte, vamos a colegir que también ustedes están criticando que se invoque la figura del patricio Juan Pablo Duarte. El juez, y yo quiero que ahí me distancie un poco de Héctor Marte, tiene esa facultad de motivar sus escritos, motivar su sentencia, y eso es lo que ha hecho este magistrado. ¿Que cómo lo hizo? Él citó una serie de hechos históricos y de personajes, y en ese contexto también citó a Duarte. ¿Por qué la amonestación? ¿Por qué la reprimenda? ¿Por qué lo llama capítulo el Consejo o Comisión de Ética de la Suprema? No sé. Yo lo que sí sé es que algunos medios, principalmente muy afines con los encartados en el caso Senasa, han criticado, oye, este juez mencionando, poniendo de ejemplo, citando figuras irrelevantes. No sé. Este juez no tiene ya nada que ver, editó su medida de coerción, es decir, que a él no lo pueden interpelar, objetar, no me acuerdo cuál es el nombre técnico, o sea, que el caso no va a volver a sus manos. Es decir, que no pueden recriminarlo por eso. Pero ni modo, yo sí conozco otro juez, no sé si puntualmente escrito, pero sí verbal, que dan consejos antológicos. Yo he citado a José Alejandro Valga, que él le da consejos. Hubo un artista muy famoso que le dijo, mira, tú eres una figura que la gente te sigue, que la gente te estima, y lo que tú haces, principalmente en la juventud, si lo que tú haces mal, la juventud lo va a... Yo creo, pero no sé, no quiero meterme muy a fondo. Yo sí defiendo que donde que se menciona el nombre de Duarte hay que ponerse de pie y hay que hacer reverencia. En cualquier contexto que se mencione a Duarte va a ser por bien. En cualquier contexto, hasta cuando él habla de que los traidores a la patria solo merecen el desprecio, no merecen ningún tipo de consideración, el desprecio. Hay pasajes de Duarte que citan muerte a los traidores, pero con los traidores ni siquiera se debate, se merece el desprecio. Pongan atención a un temita que ha surgido ahí. Me voy a salir del contexto, pero para poner ejemplo del asunto de traición a la patria. La periodista y escritora Laura Restrepo, colombiana, se va a celebrar ahora, a principios de febrero, un festival en Cartagena, se llama AI Festival, H-A-I, y ella dice que no va a ir a ese festival porque ha sido invitada María Corina Collado. María Corina, así que llama, Collado. María Corina Collado. Collado no, Machado. Machado. Sí. Ay, no, que mira, una intelectual, cuando ella lo que debiera ir a debatir, ella dice que no, que ella no discute con traidores y que tú pedir una invasión a tu patria es una gran traición. Y ella no va, y eso ha generado un debate en el que se han involucrado muchos intelectuales. Yo he estado discutiendo con algunos intelectuales en República Dominicana y yo simplemente digo, bueno, los traidores lo que merecen es el desprecio. No, porque el malo es Maduro, no. En este caso, pedir una invasión a tu país y que pase lo que está pasando en Ucrania, que por apoyar una invasión van más de 2 millones de muertos y lesionados, que hay 6 millones de ucranianos que andan huyendo por ahí, por Polonia, eso no es amar a tu país. Entonces traigo el tema de Duarte, de la traición
y a Laura Restrepo, porque se ha dado una discusión muy buena con esto de la traición a la patria. Y lo dejo de ese tamaño. Un saludo a Marino Berigüete. Quiero hablar con él de este tema. Ella está hablando con algunos de los intelectuales, principalmente de los que escriben en el Caribe, conociendo su punto de vista muy variado. Ahí la mayoría se va para lo blanco y para lo negro, para lo bueno y para lo malo. Pero yo creo que cuando se habla del concepto patria, debiera merecer una discusión a fondo. Y si ese juez mencionó a Juan Pablo Duarte, el comité o el Consejo de Ética de la Suprema Corte de Justicia, que aclare si en la reprimenda al juez está que él mencionó la figura de Juan Pablo Duarte. Bueno, sí, con relación a eso, precisamente, don Nelson, yo estuve revisando algunas de esas expresiones que popularizaron al juez Alejandro Vargas, que era mucho más extenso, mucho más hasta poético que el juez Sena, y yo nunca vi al Consejo del Poder Judicial reprimirlo ni llamarle la atención. Entonces me llamó poderosamente la atención esa distinción que hizo en el caso del juez Sena. Yo no sé si es porque en este caso esta versión se publicó escrita incluso en un medio de comunicación, en un periódico, y en un momento hubo una confusión sobre si fue el propio juez y después se aclaró que no se trató de eso. Pero me recuerdo muy bien, hubo un caso de feminicidio, y yo recuerdo que hasta cubrí como periodista esa audiencia del juez Alejandro Vargas, cómo él se puso a aconsejar a un feminicida y decirle, mire, usted hizo esto, aquello, lo otro. Y en el caso de corrupción de Antipulpo, que incluye a dos hermanos del expresidente Danilo Medina, él no le dictó medida de coerción, de prisión preventiva a Magalis Medina. Él hizo una reflexión y dijo, ¿por qué él no entendía, que entendió que no podía darle medida de coerción a una mujer? Y miren lo que dice: para yo mandar a una mujer a la cárcel, yo analizo mucho las infracciones, porque al sacar a una mujer de su casa se ponen en juego muchas cosas. Es decir, que a usted no le vamos a dar prisión preventiva. Y a Alexis Medina le dijo, no, pero usted traicionó la confianza de su hermano, usted mandaba más en el gobierno que los propios funcionarios, y le dio medida de coerción. Es decir, que esto había ocurrido antes, especialmente con el juez Alejandro Vargas, que duró mucho tiempo ahí en el cargo, y especialmente tenía una relación muy estrecha con los periodistas y que se caracterizó por eso. No sé por qué incluso esto ocurrió en la gestión de Luis Henry Medina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y de la actual composición, a excepción de los 5 nuevos jueces que se eligieron ahora, y el Poder Judicial no emitió una reprimenda al juez Alejandro Vargas, y ni otros casos que se han ocurrido, pero hizo una distinción con el juez Sena. Me queda esa duda, ¿a qué se debe ese comportamiento distinto del Consejo del Poder Judicial en casos que habían ocurrido antes? Pero el Instituto Duartiano ha sido muy puntual en las críticas que ha emitido, que no se limitó a las expresiones del magistrado Sena, sino que hizo que está ocurriendo esto y esto. Y a veces hay personas que tienen una creencia muy particular sobre los símbolos patrios, sobre la religión, sobre Dios, y las llevan a las instituciones e intentan imponer su creencia, de que prevalezca lo que ellos piensan sobre un tema, en lugar de lo que hace conexión y con lo que la gente siente, lo que la ciudadanía, lo que representa un país mayoritariamente. Entonces hay que cuidarse de eso, y me parece que las observaciones que hace Wilson Gómez y el Instituto Duartiano van muy por ahí. Cuando usted vaya a una institución o lo que sea, incluso una empresa, su trabajo, incluso en el ejercicio periodístico, donde hay tanta libertad y que los periodistas somos muy celosos de que se nos respete nuestro criterio,
pero las instituciones periodísticas para las que uno trabaja, por ejemplo, tienen código de ética, tienen sus líneas informativas de lo que se respeta, de lo que no se permite hacer, y así debe ser. Y creo que a veces hay una desconexión, y eso ocurre mucho, incluso en el ejercicio diplomático, específicamente por el caso de un embajador de los Estados Unidos que tiene unas creencias muy distantes, muy distanciadas de las que prevalecen en el pueblo dominicano, y quiso imponerla como sin tomar en cuenta esa parte. Usted puede creer lo que usted quiera, pero al momento de usted ejercer, yo creo que el criterio que tiene que aplicar tiene que ser de respeto y de valorar más la identidad colectiva que la que representa a las minorías. Así que quizás vale la pena el consejo que le ha dado el Instituto Duartiano a la Suprema Corte de Justicia para que tome en cuenta todas estas recomendaciones y no se busque críticas innecesarias. ¿Qué gana la Suprema con eso? Bien, después de la pausa venimos con Raúl Ovalle, es el director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Vamos a hacer un balance de cómo ha transcurrido en materia económica este 2025. Quizás no alcance el tiempo para que él nos dé una perspectiva sobre el 2026. A la pausa. Al finalizar el año, señores, es propicio y como siempre lo hacemos, hay que pasar balance en todo, pero especialmente en el tema económico porque es el que más se siente en la economía general, pero especialmente en la particular y en su hogar. En sentido general, queremos escuchar la perspectiva de los profesionales de la economía para el 2026. Hemos visto que el 2025 no fue tan propicio como se anunció a inicio de año y queremos ver cómo viene el 2026 y por qué el 2025 no fue el año tan bueno de crecer hasta casi 5%, 4%, como se había dicho. Para ello vamos a conversar con Raúl Ovalle. Él es economista y director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Buenos días, Raúl. Muy buenos días, siempre un gusto estar aquí con ustedes. Usted fue de lo que se guayó, que dijo que este año vamos a crecer 3 o 4. Bueno, en un artículo de inicio de año, sí, del periódico que usted bien dirige, habíamos anticipado, creo que no fui el único, otros economistas también habían advertido de que este sería un año de desaceleración y quizás para hablar de todo lo que sería 2026 hay que contextualizar, ¿no?, lo que fue el año 2025. Uno, que se puede caracterizar de una desaceleración profunda y atípica. Profunda porque nuestra economía está acostumbrada a crecer en torno al 5%, y en 2025 pienso que cuando cierre el año y se publiquen los datos, con suerte alcanzaremos un 2% de crecimiento, algo que no es común. Pero también es atípica porque si recordamos en el año 2023 crecimos alrededor de 2,1%. Luego el 24 fue un año como de rebote, alcanzamos el 5% y en este 2025 vamos a volver a crecer en torno al 2%. Esa combinación de haber crecido cerca del 2% en 2 de 3 años no la habíamos visto en 30 años en la economía dominicana. Entonces la gran pregunta es, ¿estamos acercándonos a un cambio del ciclo y vamos a tener que acostumbrarnos a esta mayor volatilidad y a estos periodos de crecimiento más desacelerados? ¿O esto es sencillamente algo atípico que hacia adelante se va a corregir? Yo pienso que durante el año 2026, esto es un paciente, nuestra economía, que se le habrá dado de alta. No significa que vamos a poder crecer un maratón, no creo que vamos a lograr de nuevo los crecimientos de 5%, pero no veo que el año vaya a ser tan malo como lo fue el 2025. Y la razón fundamental es que las condiciones que dieron paso a que 2025 haya sido uno de desaceleración comenzarán a disiparse en todo el 2026. Una importante es todo el entorno internacional, donde hemos visto este cambio en el orden arancelario que se anunció e implementó desde nuestra principal
socio comercial Estados Unidos. Ya muchos de esos efectos se habrán incorporado en nuestra economía y las economías del resto del mundo. Otro elemento importantísimo es que las tasas de interés internacionales, que por cierto son las que condicionan las tasas de interés en República Dominicana, ya están en un proceso de gradual reducción, cosa que no ocurrió a principios de 2025. Y finalmente, en el plano local, pues desde el punto de vista de la política monetaria y fiscal, también hemos visto a nuestro Banco Central reduciendo tasas. Eso va a aliviar un poco la presión que están sintiendo los hogares a nivel de su salud financiera. También las empresas tendrán mayor margen para invertir. Y la política fiscal, la inversión pública, ya el ministro de Hacienda ha indicado que sobre todo en el último trimestre del año han acelerado la ejecución. Creo que hay una visión de incrementar la inversión pública, que es algo importantísimo. Y estos elementos en conjunto van a permitir que en el 2026 la economía pueda hacer esa transición hacia un crecimiento que yo pienso puede andar entre 3,75%, 4,25% en promedio. Ovalle, hay un tema, hay un asunto, un aspecto que la mayoría de la gente no entiende. O sea, no entendemos los que no somos expertos en economía, que somos la gran mayoría, y es cómo uno ve tantos indicadores positivos y finalmente el resultado es de crecimiento muy bajito, ¿verdad? Es decir, bien en turismo, bien en remesa, zona franca, todos esos indicadores y otros positivos, incluso con números récords, ¿verdad? Y sin embargo el crecimiento es muy bajo. Mira, eso es una pregunta muy interesante que hace. Yo la complementaría diciendo, cuando uno mira los indicadores de riesgo país, el riesgo país es el retorno adicional que exigen los inversionistas por adquirir nuestra deuda soberana en lugar, por ejemplo, de un bono libre de riesgo como un bono de Estados Unidos. Hoy por hoy están en mínimos históricos, en alrededor de 170 puntos básicos. Eso quiere decir que desde el punto de vista de la comunidad global de inversionistas, República Dominicana nunca había sido menos riesgosa como lo es hoy, a pesar de los números de desaceleración que hemos mencionado. El Fondo Monetario Internacional, en su visita anual de supervisión macroeconómica, sugirió que nuestro país tiene unas perspectivas muy favorables y habló de la solidez macroeconómica de la República Dominicana. La calificadora Moody's Internacional en agosto mejoró la calificación crediticia del país. Entonces es sumamente interesante lo que pregunta, cómo esta narrativa es coherente con una economía que está tan desacelerada. Yo pienso que habría que reconocer que aquí hay que analizar dos horizontes temporales. El horizonte temporal que está viendo la comunidad global de inversionistas, el Fondo Monetario Internacional, la calificadora, es uno que apunta hacia el mediano plazo, es decir, cómo se ve esta economía más allá de los próximos 12 meses. Y ahí entonces entran estos indicadores como inversión extranjera directa, que está en términos nominales en máximos históricos, niveles de remesas, ingresos por turismo, que están también en máximos históricos, entre otros. Pero cuando uno analiza la coyuntura, lo que ocurre en los próximos 12 meses, lo que ha venido ocurriendo en los últimos meses, entonces aquí estaríamos hablando de un horizonte temporal distinto, más de corto plazo, y claramente cuando uno examina esto, entonces verifica que estos números describen una desaceleración, como mencioné, profunda y atípica, pero no entendemos que esto se va a mantener en el tiempo. Esto es algo cíclico, esto es una pausa de crecimiento que eventualmente veremos a nuestra economía encaminándose en una senda de mayor crecimiento durante todo 2026. Bueno, para profundizar la inquietud, Héctor Marte, campeones también en inversión extranjera directa. El Banco Central proyecta que vamos a cerrar con más de 46 mil millones de dólares en divisas. Esos son números robustos, pero no se está reflejando en el crecimiento de la economía, como tú muy bien explicas. Ya se aprobó el presupuesto general del Estado para el próximo año, o para el 2026, y llamó la atención que el Congreso aprobó bonos, préstamos por 401 mil millones de pesos, que es para cubrir el famoso déficit de 3 y pico. Es decir, que el año que viene vamos a seguir
arrastrando ese déficit fiscal. Se ha discutido mucho de cómo amortiguar ese déficit sin tener que seguir cogiendo prestado. Yo recuerdo que en mayo, estuve refrescando mi memoria, ya que esta semana ha aflorado el tema, entre las sugerencias que tú hacías era que se cogieran parte de los depósitos que tiene el Banco Central y el Banco Reserva. Andy Daujarre este lunes también trajo el tema con la curiosidad de que tú coges, dinero prestado, eso fue unos bonos que no se utilizaron, y como te sobró ese dinero, tú lo depositas ahí. Entonces la sugerencia que tú hacías era que podía disponerse de parte de esos depósitos para cubrir el déficit, y tú alertabas que bien gerenciado no necesariamente se iba a disparar la inflación y otros males. Eso fue en mayo que tú lo planteaste. Tú todavía sigues sosteniendo que esa sería una de las vías, apelar a eso o aparte de esos depósitos para cubrir el déficit. Sí, yo comparto la visión que tiene Andy en ese sentido. Él hizo un artículo muy interesante donde amplió al respecto, y yo pienso que eso es una cantidad de plata que tiene el gobierno disponible. Estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos, que bien podría ocupar para financiar el déficit sin necesidad de emitir más deuda, y sobre todo para incrementar la inversión pública. O sea, es una fuente también de tú financiar la inversión pública sin necesidad siquiera de endeudarte. Creo que vale la pena contextualizar cómo llegamos aquí. Y lo que ocurre es que se emitió en un periodo hacia cierre de 2021, inicio de 2021, cerca de 6 mil millones de dólares en menos de 3 meses. Eso fue una decisión en su momento que fue criticada. Yo de hecho pienso que fue uno de los grandes aciertos de política de las autoridades actuales, porque en ese momento todavía no estábamos seguros si iban a haber vacunas. Entonces servía como una especie de seguro en contra de si los mercados en ese momento internacionales se cerraban y nos quedábamos entonces en ausencia de acceso a estos financiamientos. O sea que en el momento yo creo que la decisión fue acertada. Lo que ha sido desacertado es que una vez ya todo el tema de la pandemia se normalizó, entonces con esos recursos no se haya hecho nada. Hay precedentes a nivel internacional de países que toman prestado para depositarlos en su banco central. Por ejemplo, Uruguay hace ya casi 2 décadas lo hizo para aumentar las reservas internacionales de su banco central y eventualmente adquirir una mejor calificación crediticia de las calificadoras soberanas. Por lo tanto, había una narrativa vinculada en ese caso a por qué se estaba el gobierno endeudando. En este caso yo creo que el problema es que se ha perdido la narrativa. Se tiene la plata, pero no se está haciendo nada con ella. Aquí sí quiero hacer una precisión, es algo técnica, pero vale la pena en esta propuesta que se tome en cuenta, sobre todo porque hemos visto cómo durante las últimas semanas de manera, en cierto sentido, infundada, se ha querido traer esta idea de que ciertos participantes del sector financiero dominicano están atravesando por problemas financieros, una idea que yo no comparto, pero el 2026 es un año donde se está introduciendo un cambio regulatorio importante en la banca, y este cambio regulatorio es que los bancos van a tener que valorar sus portafolios de inversiones. Lo que esto quiere decir es que en un año cualquiera, los movimientos de tasa de interés hacen que los portafolios de inversiones de las entidades de intermediación financiera cambien su valor. A veces ganan valor, a veces pierden valor. En el pasado esto no se registraba. Ahora se va a tener que registrar contablemente. Si el gobierno decidiera ocupar los fondos que tiene el Banco de Reservas depositados, que hoy lo tiene el Banco de Reserva en inversiones, entonces con este cambio regulatorio, lo que probablemente va a ocurrir es que parte de esas inversiones van a tener que registrar pérdidas para poder convertirlas a cash, a la plata que va a necesitar el gobierno. Entonces, es importante que la población sepa que este registro de estas pérdidas no quiere decir que hay un problema con la entidad de intermediación financiera. Es un cambio regulatorio, es algo bastante normal, y solo el punto que quiero aquí mencionar es que esta medida que sugiere Andy, que yo comparto esta visión, va a tener que estar acompañada de un buen plan comunicacional
para que no se genere una confusión y ciertos actores políticos que a veces quieren pescar en ríos revueltos de narrativa no ocupen esto para entonces decir que la entidad tiene algún tipo de problema cuando, insisto, no es el caso. Ahí tienen el consejo, queridos amigos del gobierno. La narrativa en estos casos cuenta mucho. Hay un tema que es muy sensible, es la estabilidad de la tasa de cambio. Para el próximo año, ¿qué podemos esperar? Uno escucha a algunos economistas, especialmente el ministro de Hacienda lo ha dicho, que si sube 2 o 3 puntos no hay que preocuparse. También ha escuchado a Andy, a Jaime, hablar de que eso no es una cosa del otro mundo. Sin embargo, uno de los temas que uno siente que la población que domina y como que lo genera pánico es si el dólar sube 1 peso, si sube 2, si sube 3. ¿Qué podemos esperar para el 2026 de la prima? Yo creo que los pueblos son como las personas y que a veces sufren traumas y los traumas les generan recuerdos muy negativos y todos sufrimos el trauma de lo que fue en el año 2003-2004, una crisis que llevó a una depreciación cambiaria importantísima. Y entonces hoy se tiene esta idea de que estos movimientos de la tasa de cambio son un barómetro, un termómetro de la salud económica de la República Dominicana. La realidad es que no lo es. En aquel momento no fue que hubo un aumento de la tasa de cambio que provocó una crisis, fue que hubo una crisis que llevó entonces a que la tasa de cambio aumentara. Y cuando uno analiza entonces las principales fuentes de divisas en República Dominicana, uno se da cuenta que los ingresos por turismo están en máximos históricos, las remesas están en máximos históricos, la inversión extranjera directa está en máximos históricos, las exportaciones están en máximos históricos. Por lo tanto, si las fuentes estructurales de divisas están operando en plena bonanza, la preocupación del tipo de cambio, es por eso que varios economistas, yo incluido, entendemos que no deberíamos de preocuparnos por tal cosa. Entonces yo siento que es algo infundada. Lo que sí me luce a mí, y vuelvo al concepto de la narrativa, es que tú tienes que ser bien comunicado, porque el problema no es si la tasa llega al 65 o al 70. El problema es cuando llega a esos niveles y la población, dígase a nivel de los hogares y a nivel de las empresas, no tiene previsibilidad sobre el timing, el momento, cuando en el pasado había mucha previsibilidad. Teníamos más o menos una idea, sobre todo antes de la pandemia, de que cada año el tipo de cambio se iba a depreciar en torno al 3-4%. Ahora lo que hemos visto es mucha volatilidad asociada a esa depreciación. ¿Por qué? Porque el Banco Central ha tenido que navegar unas aguas que desde que implementó su esquema de metas de inflación de política monetaria en el 2012, nunca le había tocado navegar, y es tasas de interés internacionales sobre el 5%. Hoy vienen bajando, pero todavía están en niveles bastante altos. ¿Por qué eso conecta con el tipo de cambio en República Dominicana? Porque muchos individuos de alto valor patrimonial de República Dominicana están sacando su plata, no porque ven un problema en el país, sino porque fuera hay productos financieros con retorno bastante elevado. ¿De cuánto estamos hablando? A mitad de este año, si lo veo en frecuencia anual, es un número de cerca de 4.500 millones de dólares que han salido de la economía dominicana buscando esos mayores retornos fuera del país. Eso es más que la plata que salió durante la pandemia, pero la pandemia salió por una razón completamente diferente. Era pánico genuino que había en ese momento. De hecho, las tasas internacionales estaban en cero, no era buscando retorno. Ahora no hay pánico, como ya hemos visto antes, riesgo país en mínimos históricos, el Fondo Monetario nos da el sello de aprobación y sabemos internamente que los indicadores macro están en una excelente condición. Por lo tanto, podemos esperar que mientras las tasas de interés fuera permanezcan altas, exista esta presión sobre el tipo de cambio. Y la realidad es que esas tasas vienen bajando. Yo creo que en el 2026 vamos a seguir viendo cierta volatilidad cambiaria, pero para la segunda mitad de año posiblemente veremos una reducción de esto cuando comiencen a entrar flujos de divisas por minería que hoy no tenemos, cuando las tasas de interés internacionales estén todavía más bajas que lo que están hoy, en fin. Ese mundo de alta volatilidad que ha llevado a cierta preocupación en la población, yo creo que hacia la segunda mitad de este 2026 vamos a ver cómo se va disipando en el tiempo. Vaya, el tema de la reforma fiscal.
parecía en algún momento que se estaban creando las condiciones para volver al tema, sobre todo cuando entró al cargo Magín Díaz y comenzó a reunirse con distintos sectores. Parecía que había un ambiente como propicio para que se retomara el tema. Sin embargo, todo indica que se están alejando las posibilidades por una serie de factores de que se pueda introducir nuevamente en la discusión lo de la reforma fiscal. ¿Qué tan dañino podría ser esto? Que se siga aplazando, que no se haga. República Dominicana cuenta con ingresos suficientes para atender las obligaciones crediticias con los acreedores locales e internacionales. Por lo tanto, hablar de reforma fiscal no es pensar en que si no la hacemos, estamos entonces frente a un precipicio fiscal y el país va a entrar en un problema. Aquí voy a ocupar una analogía que creo que la primera vez fue justamente en este espacio que la usé para hablar de eso, y es que el tema de la reforma se parece a un diagnóstico de colesterol alto. Es cierto que nosotros tenemos déficit fiscal que se mantienen en los últimos 20 años y hoy están operando con inversión pública en mínimo, subsidios eléctricos en máximo. Y entonces la reforma es como este diagnóstico de colesterol alto que no implica que uno tendría automáticamente un infarto, pero si uno no hace nada al respecto, puede que en una década las arterias económicas comiencen a taparse y ahí sí podría haber una situación delicada. Entonces, hablar de reforma no es más que hablar de cómo uno puede ajustar y mejorar el espacio fiscal de las autoridades. Yo siento que para que eso ocurra, tiene que haber, primero que todo, legitimidad social. Y me luce a mí que el timing actual es uno muy crispado, por razones obvias, y eso llevaría a que políticamente el riesgo de que introducir un proyecto de reforma en el 2026 pueda generar una alteración en la población bastante entendible, entonces es alto. Y yo siento que en ese sentido las autoridades tienen que hacer una evaluación sobre si este es el timing propicio. Hay quienes dirán, nunca el timing es bueno, porque si la economía está creciendo mucho, ¿por qué hacer reforma? Porque entonces vas a reducir el crecimiento en ese año. Y si la economía no está creciendo mucho, pues entonces no la haga porque vas a profundizar el problema. Y yo digo, es cierto, entonces vamos a construir esa legitimidad, vamos a construir el timing. Yo siento que 2028, al día después de las elecciones, me parece a mí que es el momento propicio. Porque independientemente de quién se vaya a poner la cinta presidencial, el tema fiscal va a tener que ser tratado. Por lo tanto, yo trataría de aplicar la receta que ya con algo de éxito el presidente Abinader ocupó con el caso de Haití, donde reunió a los actores políticos, generó un consenso, donde todo el mundo se puso de acuerdo y dijo, sí, es verdad, esto es un tema de, si se quiere, una especie de amenaza existencial en el mundo de la reforma fiscal, como todos los partidos, incluyendo el propio gobierno, eventualmente va a tener que enfrentar esto. Vamos desde aquí al 2028 a diseñar la reforma que de verdad necesita el país, a diseñarla alineada a los objetivos de desarrollo de largo plazo, hacer que el resto de los actores políticos participen en ese proceso de diseño para que técnicamente no haya ningún tipo de duda sobre esta reforma que todos necesitamos. Yo pienso que no hay mejor persona que el ministro Magín Díaz y su equipo para llevar a cabo ese proceso, y de aquí al 2028 incrementemos la inversión pública, que la gente pueda ver qué se está haciendo con la plata. Vamos a combatir la evasión fiscal para que también se entienda que aquellos que están operando fuera del sistema o no están cumpliendo con la ley, pues se haga un ejemplo de estas personas. Y eventualmente cuando llegue el 2028 habremos ganado el tiempo y habremos construido la legitimidad, habremos construido el timing que se necesita para que una vez concluido el proceso electoral, quien sea que tenga la cinta presidencial se aboque a este proceso que tanto necesita la República Dominicana. Raúl, en todos los documentos que producen las autoridades monetarias y financieras, como un cliché, ellos mencionan el entorno internacional. E incluso han acuñado la palabra incertidumbre. ¿Cómo tú crees que ha incidido ese entorno internacional hasta ahora? Y la perspectiva, porque en el mundo la geopolítica te está diciendo que pueden ocurrir cosas que hagan modificar muchos de los planes que se hagan. ¿Por qué el Banco Central, o más bien las autoridades monetarias y financieras,
le prestan tanta atención al entorno internacional. Incluso cuando digo una cosa o la otra, mire el petróleo. La gente estaba cruzando los dedos y se ha estabilizado hasta en menos de 60, cuando se pensaba que en determinado momento iba a estar bastante alto. ¿Por qué las autoridades monetarias y financieras insisten tanto y le meten la palabrita incertidumbre? En tu esquema de análisis, el entorno internacional, ¿qué lugar ocupa? Importantísimo. Yo de hecho aprendí de un español que no hay cosa más cobarde que el dinero, porque huye cuando siente peligro. Y cuando hay incertidumbre, lo que tiende a ocurrir es que ese dinero que va huyendo, tratando de buscar cierto refugio, pues presiona hacia el alza las tasas de interés. Una manera quizás simple de hacer la conexión es que mientras la incertidumbre global, esa incapacidad de previsibilidad de las decisiones que toman los empresarios, los hogares, lleva entonces a que las tasas se mantengan relativamente altas. Y esa tasa de interés alta al final se traducen en hogares que pueden endeudarse menos para consumir más o empresas que postergan decisiones de inversión. La incertidumbre genera mucha postergación de decisiones de inversión sobre todo, y eso afecta crecimiento económico. En el pasado los economistas no miraban tanto los temas geopolíticos, en el pasado reciente debo decir, pero yo creo que ya también hay que comenzar a incorporarlo, porque claro, el precio del petróleo es un caso clásico. Hay una aparente sobreoferta a nivel global que está llevando a que los precios comiencen a bajar, pero la situación en Medio Oriente, en el centro de Europa, continúa tan crispada por los conflictos geopolíticos que si estalla un fusil en alguno de los principales países productores de petróleo, entonces esta previsibilidad de precios bajos coyunturalmente puede ver que aumentes. Entonces esto es incertidumbre, eso lleva a que asegurarse contra estos riesgos pues aumente también. Hay aumenta el costo de asegurarse. Hay otros elementos, por ejemplo, cuando unos rebeldes yemení deciden atacar un estrecho por donde cruza o transita el 15% del comercio marítimo del mundo, el estrecho de Bab el-Mandeb en el Medio Oriente que conecta con Canal de Suez, entonces automáticamente los barcos tienen que o cambiar de ruta o aumenta el precio de los seguros para proteger a esos barcos, en fin, y eso hace que el costo de transporte de mercancías de repente aumente por una situación que luce completamente alejada y ajena a nosotros. Ustedes dirán, ¿y cómo eso conecta con República Dominicana? Pues resulta que muchos de esos barcos, la mayoría provenientes de China, en sectores como el de la construcción, reciben cerca del 40% de los insumos totales provenientes justamente de esas rutas. Entonces aquí la incertidumbre geopolítica se traduce en un incremento del costo de la materia prima y de los insumos de sectores tan clave para nuestra economía como el de la construcción. Entonces sí, la incertidumbre internacional tiene un efecto importante, debe ser monitoreada. En algún artículo del año 2024 yo de hecho proponía la necesidad en medio de este entorno de la creación de un consejo consultivo geopolítico que asista al equipo económico del gobierno con expertos internacionales en esta materia para que estos temas no nos agarren, por así decirlo, desprevenidos. Este año hubo un tema que fue casi incendiario, es el de la indexación salarial. El gobierno advirtió que no se puede porque dejaría de recaudar una cantidad importante de dinero, pero por otro lado, actores políticos evidenciaron ante los trabajadores, bueno, miren, ustedes pueden recibir un beneficio, ustedes están siendo perjudicados con una especie de impuesto por la no aplicación. ¿Sería tan grave como dice el gobierno? ¿Es imposible aplicarlo? Porque aunque no se contempló en el presupuesto de este año, el tema sigue ahí y se puede convertir en una bandera que a veces puede ser la chispa que hace falta para una situación social, de explosión social. Claro, siempre me gusta recordar que en economía no hay soluciones, solo dilemas. Yo creo que ambos actores, los de oposición que han puesto el tema sobre la mesa y la defensa del gobierno, en cierta medida tienen razón. Yo siento que es un tema que no debe discutirse de manera aislada, sino en el marco del diseño de una reforma, porque al igual que el tema de la indexación, hay un sinnúmero de otros precios
que están o atravesando indexación o que no se indexan. Hablemos del tema de los combustibles, hablemos del tema de precios de bienes y servicios públicos básicos, el agua, la electricidad, en fin, uno pudiera hacer un gran listado y de ese listado, en el marco del diseño de una reforma, decidir, alineado, insisto, a una visión de desarrollo, alineado, por supuesto, a una visión de sostenibilidad de las finanzas públicas, cuáles se van a tener que eliminar, cuáles se tienen que adaptar. Yo pienso que una vez el proceso de diseño de la reforma ocurra, ese tema de la indexación, cuando entre, va a ir a favor de lo que la oposición eventualmente destacó, pero requerirá una compensación por otra vía para que los recursos que se dejen de percibir entonces puedan ser capturados por otras fuentes de recaudación tributaria. Gracias a Raúl Ovalles, economista, director de la Escuela de Economía de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que hoy nos ha dado una perspectiva de cómo cómo será este 2026 desde la perspectiva económica fundamental. Gracias, Raúl. Siempre un gusto. Vamos a la pausa. La concentración evangélica a nivel nacional, la batalla de la fe se ha convertido en una tradición. Cada 1 de enero, cada primer día del año, y esta vez estamos en la versión número 62, me parece, ¿cierto? Para hablar de esta versión, que será el próximo jueves, tenemos con nosotros al pastor Ezequiel Molina Sánchez, que es vicepresidente del Ministerio La Batalla de la Fe. Buen día, pastor, y bienvenido. Muy buenos días, gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes en una fecha que es muy especial. La gente no está por trabajar los días como estos, pero ustedes están trabajando e informando. Antes de entrar en detalle, yo leí que ahora hay que tener un ticket de entrada. ¿Cómo ustedes van a cobrar entrada a la gente? En todos los países desarrollados, cualquier evento en un aforo deportivo de cualquier otra naturaleza se requieren entradas. La República Dominicana no contemplaba eso y yo creo que es el tiempo de comenzar a caminar en esa dirección. Pero nosotros este año lo estamos haciendo desde el 2022, después de la pandemia, pero este año tenemos una condición muy especial y es que el Estadio Olímpico está en un proceso de reparación de cara a la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y entonces está el terreno, en la parte que más se está trabajando, sobre todo la pista, y no hay posibilidad de detener los trabajos de esa parte del estadio. Entonces tenemos que limitarnos a las casi 30,000 butacas que hay en las gradas, pero con todo y eso es el aforo más grande que hay en la República Dominicana. O sea, habrá un control, pero no es que hay que pagar entrada ni nada de eso. No, ha sido totalmente gratis. Hemos tenido la colaboración de la plataforma tuboleta.com del empresario Simón Díaz, que gratuitamente nos está dando el apoyo y entonces nos estamos limitando a lo que los asientos permiten sin utilizar el terreno. Hay un costo financiero para eso. Eso es financiado por los fieles de la iglesia, porque me imagino que es un evento caro. Bueno, el promedio de gasto de la Batalla de la Fe en los últimos 2 o 3 años, el año pasado bajó por una condición especial, pero en los últimos años han dado alrededor de los 14, 15 millones de pesos. Pero es un evento donde la gente lo hace voluntariamente. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos 1.200 voluntarios que trabajan. El domingo teníamos casi media grada llena de voluntarios recibiendo instrucciones para acomodar, para ser anfitriones, para guiar a la gente en las cosas más elementales. Por ejemplo, la gente paga su guagua, su pasaje. Vienen de los pueblos personas que pagan su pasaje, se levantan temprano, vienen y encima de eso ofrendan para que se cubran los gastos que quedan, porque no es una actividad política, es un acto de fe y por lo tanto la gente
es solidaria con el trabajo que se hace. Pastor, la batalla de la fe, como decía Héctor, ya es una tradición. Aquí la iglesia del pastor Ezequiel Molina se ha ocupado de darle ese toque de fe, de gracia, que poner a Dios primero al inicio de cada año en esta congregación, en esta gran reunión religiosa. ¿Cómo? Pero también el pastor Ezequiel Molina siempre tiene un discurso y generalmente bien crítico en muchas ocasiones. ¿Ustedes podrían compartir con nosotros cómo se define? ¿Cuáles temas vamos a tratar allí? Porque hasta los políticos ya le tienen miedo a lo que se pueda decir ahí en la batalla de la fe, porque a veces les toca directamente. Bueno, mira, en la batalla de la fe se predica un mensaje, como debe ser el mensaje del Evangelio, y el modelo fue Jesucristo. Un mensaje que llene la necesidad del individuo en la parte espiritual, pero también al tratar eso toca las situaciones de la sociedad, porque nosotros somos parte de la sociedad, somos el elemento principal. Entonces el mensaje del Evangelio no está al margen. Obviamente siempre han habido personas y grupos que tratan como de hacer las cosas que no, lo políticamente correcto, no dejar la religión o la fe en un rincón, pero eso no puede ser. Entonces, cuando yo hablo de la necesidad, de los problemas que afectan a la sociedad, todo el que está ahí es parte de esa sociedad y necesita una orientación espiritual. Si uno se pone a pensar en lo mala que está la cosa, la violencia, por ejemplo, la falta de piedad en los que cometen actos de corrupción cuando afectan gente indefensa y demás, si uno se pone indiferente a todos esos temas, uno no está cumpliendo con eso, porque la palabra de Dios tiene un mensaje crítico a todas esas cosas. Entonces siempre lo hacemos con respeto, lo hacemos con cuidado, sin banderías políticas. Hay años que nos dicen, ustedes están con el gobierno, ustedes están con la oposición. Siempre va a pasar eso, pero tratamos con respeto de llamar la atención de la sociedad, buscando que la sociedad se vuelva a Dios, se vuelva a los valores morales y espirituales, que al fin de cuentas es lo más importante. Uno observa en los últimos años como un crecimiento de la comunidad evangélica en sentido general. Eso es una observación, o sea, de manera empírica. No es que, por lo menos yo no he visto datos en el caso de República Dominicana, que tanto eso se ha producido, pero eso es lo que uno observa. ¿Ustedes le dan seguimiento a ese fenómeno? ¿Ustedes tienen algún dato, o por lo menos a nivel de la experiencia suya? Algunos estudios que se han hecho, no porque nosotros lo hayamos organizado, marcan que la comunidad cristiana militante anda alrededor del 30% de la población, con los diferentes grupos sumados. Eso es un número muy importante, no católico. Eso son personas no católicas, pero cristianos. Entonces, nosotros estamos patrocinando va a comenzar a operar este año lo que es el Observatorio Evangélico de la República Dominicana. Ese organismo se va a dedicar a hacer estudios, mediciones, evaluaciones de todo el impacto social de la comunidad evangélica y cristiana en la República Dominicana, con el propósito de plantear primero soluciones y también resaltar los aportes, porque somos una comunidad grande. Lo único que hay más en los barrios de la República Dominicana, más que iglesias, son las bancas. Lo que sí está medido es que las iglesias son de las instituciones de más confianza, que inspiran más confianza en la población. Quizás eso tenga mucho que ver con la progresiva pérdida de valores morales, éticos. No sé, el mensaje de ustedes, ¿cuáles puntos
ven necesario golpear en este momento? Bueno, por ejemplo, el liberalismo moral es uno de los problemas más serios que está enfrentando la sociedad. Y eso desencadena una cantidad de problemas. Es decir, por ejemplo, tú tienes jóvenes con una vida libertina, embarazo en un adolescente, una persona que va a formar parte de un estrato social carenciado, producto de esa misma locura. Tú tienes el auge, por ejemplo, de las drogas y toda la actividad del narcotráfico. Eso es parte de esas necesidades espirituales. Cuando la gente pierde la esperanza, cuando la gente pierde la fe, cuando la gente piensa que su vida va a terminar en fracaso total, cae en lo que sea. Y tú ves entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ir a las cárceles. Yo he tenido la oportunidad de ir a cárceles del nuevo modelo, por ejemplo, penitenciario, y tú puedes hacer un estudio y te das cuenta que el 80 al 90% de los privados de libertad son gente menores de 45 años. Y eso es sorprendente. Y tú dices, pero aquí está el futuro de la República. Pero el número de jóvenes menores de 30 años podría llegar a más del 50% de esa población carcelaria. Eso le parte el corazón. Eso quiere decir que hay una parte importante de la sociedad que ha perdido la esperanza en vivir una vida correcta, en vivir una vida apegada a los valores, en trabajar para echar para adelante. Piensan en robar, piensan en traficar droga, piensan en hacer cosas porque perdieron la esperanza. Entonces, el mensaje del Evangelio es darle esperanza a la gente y enseñarle que aplicando los principios del Evangelio se puede vivir exitosamente y salir adelante. Y ese es el trabajo de las iglesias y por eso lo hacemos con tanta vehemencia. Pastor, si usted pudiese darnos como un mensaje, independientemente del que vamos a recibir en la batalla de la fe, nos gustaría escucharle, pero también que usted nos permita, como su punto de vista, hay como en la sociedad dominicana un renacer, diría yo, de los valores, del discurso. Vemos que el tema de los que llevan una agenda más liberal, más pro aborto, más de familias que no necesariamente estén compuestas por un hombre y una mujer, están como un poco más rezagados si tú lo comparas con otros momentos. ¿Hay un renacer de la fe en la República Dominicana? Yo estoy convencido que sí, pero eso no es solo en la República Dominicana. Comenzamos con el país más influyente en la República Dominicana, que es los Estados Unidos. ¿Quiénes llevan con un apoyo militante a Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos? Son la gente de valores cristianos, que militantemente se la jugaron ante una corriente ideológica que perdió el norte. Es decir, nosotros, todo lo que ha salido con lo que estaba pasando con USAID, uno entiende por qué era toda esa promoción que había, toda esa visibilidad de esas conductas cuando la mayoría de la población no pensaba eso ni creía eso, pero nos estaban haciendo creer que lo que eran tradicionales, los valores morales y espirituales tradicionales, eran los menos. Entonces yo creo que hay un cambio de paradigma, por lo menos en Occidente, muchos países se han estado dando cuenta. Y los cristianos, que esto es bueno decirlo, y por eso la batalla de la fe juega un papel importante aquí en el país en eso, los cristianos han entendido que no se pueden quedar en la marginalidad, que tienen que abrir su boca, tienen que levantar su voz y tienen que decir, aquí estamos y nosotros creemos en esto. Bueno, muy eso incluye participar en política, participar activamente en política. En todo. Por eso yo estoy aquí con ustedes, por eso vamos a los diferentes medios, por eso hacemos nuestras actividades públicas, porque no podemos quedarnos callados. Jesucristo nunca se quedó en la orilla, siempre estuvo dando la cara. Sí, sí. No, muy objetiva valoración, la llamada agenda woke
Exactamente. Está reculando y fundamentalmente por lo que usted dice de Estados Unidos y del presidente Donald Trump. Ezequiel Molina Sánchez, vamos a abogar por el éxito, el cual damos por descontado de la batalla de la fe. Ya el oído me resuena ahí el ataque a los amigos de lo ajeno. Y más si son bienes públicos. No, y dedicado a la salud. Y le pedimos a la gente que siga el evento por los medios. CDN fue el primer canal, nosotros lo tenemos en los registros de nuestra historia, que transmitió en vivo la Batalla de la Fe hace 23 años, o van a ser 23 años, cuando por los otros Juegos Centroamericanos tuvimos que hacerlo en la Plaza de la Bandera. Y CDN envió su unidad móvil y duraron más de 1 hora transmitiendo en vivo la Batalla de la Fe, por primera vez por televisión desde ahí. Así que les doy ese dato y le pido a la gente que por favor la siga, que todo el que descargó su boleta, porque ese es un reto que tenemos, la use, que no se quede en casa, que vaya y la use, porque hay 15 o 20 mil personas que quisieran tenerla también. ¿A qué hora exacta más o menos? A las 4 de la tarde comienza la transmisión de televisión, pero el evento comienza el calentamiento a las 3 de la tarde. Le pedimos a la gente que llegue antes de las 4. ¿Habrá algún pastor internacional? Sí, tenemos música, tenemos el pastor René González, que es uno de los íconos de la música evangélica de más años, que viene de Puerto Rico, va a estar. Tenemos grupo de jóvenes, hay un grupo que se llama World Worship, porque los jóvenes ahora tienen nombre en inglés. Muy bien. Pero qué bien, va a pasar en un este buen ambiente tonificante vamos a terminar la jornada de hoy. Con sombrilla, que agarren para la batalla de la fe con su sombrilla. Decir, no es el sol, es la lluvia que le afecta. Con agua, con sol, alabaremos al Señor. Gracias. Pero con usted terminamos la jornada laboral del día de hoy, 30 de diciembre. Estamos a la puerta del nuevo año. Hasta mañana.